Jalisco presume cifras, pero, sí, el desempleo es bajo. Sí, hay más de 2 millones de trabajadores registrados formalmente, pero esa es la foto, no la película. La realidad es otra. El empleo se está frenando y fuerte. Nada más para que se den una idea, en el arranque de 2026 apenas se han generado un poco más de 7,000 empleos. El año pasado fueron casi 30,000. Imagínense, estamos hablando de una caída que no es casualidad. Algo se rompió. Menos inversión, menos empresas y un gobierno que prefiere presumir en lugar de corregir. Porque crear empleo no es un discurso, es un resultado y una necesidad. Y hoy no están ahí los resultados. Esto es todavía, pues ahora sí que el principio de algo. ¿Una crisis? Pues no lo sé. ¿Un aviso de que algo se está enfriando en Jalisco? Y cuando la economía se enfría, no lo paga el gobierno, lo pagamos nosotros, usted y yo, con menos oportunidades, menos ingresos y más incertidumbre. Y sobre todo porque en el año del Mundial nos prometieron muchas cosas, pero hasta el momento en cifras no han llegado. Lo que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. A ver, Lourdes, si hay una crisis de empleo, ¿cómo vamos? Bien, en cuanto a tasas de desempleo, por ejemplo, todavía tenemos tasas de desempleo muy bajas, pero hay un problema en la tasa de participación y en la creación de empleos en México y en Jalisco. Sí. La tasa de participación está reduciéndose. Esto quiere decir que menos personas están queriendo entrar al mercado laboral, algo que bajó, digamos, de un 60% que teníamos, ahorita está como en 59%, es un 1%, pero al final lo que nos está diciendo es que menos personas están queriendo o están buscando trabajo, y también hay muchas menos oportunidades también de trabajo porque está cayendo la inversión en el país o no está creciendo como debería, ¿no? ¿Y esto de la tasa de oportunidades? Participación. De participación. ¿Hay alguna respuesta de qué pasó? O sea, ¿la gente prefiere no trabajar o qué? Puede ser diferentes causantes de esta baja en la tasa de participación, pero probablemente sea que no ven oportunidades claras y terminan dejando de lado la búsqueda de empleo. Por ejemplo, jóvenes que quizás están buscando trabajo, mejor se optan por dejar de trabajar o entrar a estudiar otras cosas, entonces dejan de buscar trabajo. También está, pues digamos, empezando a crecer la tasa de edad poblacional y entonces mucha gente empieza a jubilarse. Entonces pueden ser diferentes factores los que están influyendo, ¿no? Bueno, nada más para que nos demos una ligera idea de lo que pasa a nivel nacional, también ya vamos a hablar de Jalisco, pero pues según estos datos que se presentan a nivel nacional, hubo una baja de 8.4% en la creación de empleos a nivel nacional, comparando el primer trimestre de este 2026 con el primer trimestre de 2025. 8.4%, Iván, ¿esto qué es? ¿Mucho, poco o más o menos? Uno de los problemas que tiene el país no necesariamente es el desempleo, sino la informalidad laboral y lo que esto supone. Aquí es muy claro entender cómo este país es un país que ha arrastrado históricamente la informalidad. No podemos hablar de una crisis de estos últimos años porque es un problema estructural donde más de la mitad de la población que trabaja está en la informalidad. Una cosa que a mí me parece crítica y que vale la pena plantearla desde el principio es entender cuáles son las consecuencias del empleo precario a lo largo de la vida, y me parece que las personas no son conscientes de las consecuencias que te lleva a arrastrar una vida de un empleo precario. Ese es el principal problema, y lo cual nos hace ver que si llegas a ser adulto mayor y no conseguiste una pensión, porque el sistema fue informal y no te permitió tener una pensión, vas a arrastrar una precariedad donde probablemente vas a tener que seguir trabajando
en esa última parte de tu vida. Sí, sí. Entonces, ¿Y eso no lo ve la gente o es porque pues no te queda de otra? son las dos cosas. Hay una línea de investigación que yo desarrollo que es la más sólida, que implica entender la calidad del empleo. Muchas veces entendemos del discurso político de nuestros gobernantes, inclusive en los propios medios de comunicación, el empleo formal, la creación de empleo y empleos con relativamente buenos salarios. Pero la calidad del empleo es muchísimo más que eso. Un problema estructural que tiene el país es la poca estabilidad laboral y esa la padecen particularmente los jóvenes, que son los que menos propensión tienen actualmente a conseguir una jubilación. Eso es algo que no está en la conciencia del ciudadano, porque desafortunadamente, como señalas, vivimos al día a salir la quincena, pero no pensamos en un futuro, qué va a pasar si durante muchos años yo continúo con una situación de precariedad. Sí, sí. Sí, sobre todo que no hay un proyecto a futuro. O sea, el proyecto es, pues, a ver qué sale, ¿no? Ese es un poco el problema, ¿no? Y esto nos arrastra a que si tenemos salarios bajos, y un dato demoledor es que más del 80% de las personas que trabajan en México ganan menos de 2 salarios mínimos, en equivalencia a 17,000 pesos aproximadamente, estamos hablando de que son salarios muy bajos, pero no tenemos otros mecanismos que sean compensatorios en términos de vales de despensa, de prestaciones, de préstamos, de aguinaldos. Si nos metemos a ese terreno, la precariedad no solo es el salario, sino la falta de prestaciones. Y esto lo hemos visto recrudecido en temas de, por ejemplo, acceso a la salud. El hecho de cada vez tenemos menos acceso y más pobreza hacia la salud, y con esta reacción gubernamental en términos de crear un sistema universal que tal vez estaba saturado y eso puede meter alguna presión. Bueno, tenemos otro dato que también puede ser revelador con todo esto que nos está diciendo Iván, de que comer hoy, o sea, estamos hablando del 2026, estamos hablando de la canasta básica, es 67% más caro que en el 2018. O sea, comemos, en el buen sentido del término, pues vamos a decir que lo suficiente, tomando como base la canasta básica, pero ni nos alcanza para comer bien y además nos sale más caro. ¿Cómo la ves ahí, Jorge? Así es, bueno, lo que hemos visto es que, siguiendo la idea de Iván, es que el problema del empleo en México no es un problema de cantidad, sino de calidad. Entonces, en promedio, un trabajador informal gana la mitad de lo que gana un trabajador formal, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros vemos la dinámica del mercado laboral, una persona que cae en la informalidad tiene cerca del 70% de probabilidades de permanecer en la informalidad. Solamente un 11% de probabilidades de ir a la formalidad. Entonces, de salir de un trabajo precario, ¿no? Sí. Entonces, por otro lado, también tenemos que la informalidad es una válvula de escape, ¿no? que permite a las familias tener ingresos, aunque no son suficientes, sí, ¿verdad? Pero a veces no les queda de otra, ¿no? Entonces es como un amortiguador que tiene el mercado formal. Y entonces el mercado informal absorbe a cerca del 30% una persona desempleada tiene cerca del 34% de probabilidades de entrar al mercado informal y las probabilidades de entrar al formal son menores. Entonces, en otras palabras, es que el sector informal tiene mayor capacidad de absorber trabajadores del desempleo. Sí, pero yo lo he llamado esto como una economía de ciencia ficción. O sea, si lo ves desde el punto de vista números, pues dices, ¿usted trabajó? Pues sí, trabajé. Entonces está empleado, perfecto, palomita, empleado. Y hasta ahí se queda la estadística. Entonces nos dicen, aquí no hay desempleo, aquí hay mucho empleo. Es lo que estás diciendo, ¿no? Es lo que están diciendo todos, ¿no? Sí, que al final empleados, porque al final la ENOE hace la encuesta y bueno, están empleados con que tengan 1 hora a la semana trabajadas de esa semana que se contabilizó, sí, pero si al final el empleo
es informal, como mencionaba Iván, más del 50% de los ocupados están en el empleo informal, pues sí puedes tener empleo, pero ¿cuál es la calidad de ese empleo que se está generando, ¿no? Que también es otra de las grandes problemáticas en el país. Sí, ahora, aquí, digamos, desde el punto de vista, más allá de los números, ¿quién tiene la culpa? Decías tú que es un sistema, el sistema, vamos a decir, normalmente decimos, el sistema tiene la culpa, pero ¿cómo es el sistema? ¿Cómo? El sistema lo podremos clasificar con aspectos que pueden corresponder al propio país y aspectos que son exógenos a nuestra nación. Empiezo por estos segundos. El tema de la guerra y, por ejemplo, el encarecimiento de los combustibles, pues eso ya va a generar una presión a que los precios de los alimentos, por ejemplo, sean cada vez más caros y hay una pérdida directa de la capacidad adquisitiva del ciudadano. Está el tema de la negociación del TEMEC. No podemos hablar ahorita de esta idea de crisis porque estamos en un periodo crítico en el que puede o no establecerse un tratado de libre comercio. En la medida que tenga éxito, pudiéramos recuperar algún terreno y en la medida que no, se pudiera precarizar todavía más. Esos son factores que directamente nos han afectado desde fuera y han sido escenarios inéditos como este lanzamiento de aranceles arbitrarios que sean o no sean ya en la práctica, pues han generado muchísima reserva en la inversión extranjera, por una parte. Por el otro lado, hacia dentro de nuestro país, habrá que señalar que la falta de crecimiento económico puede ser uno de los factores que expliquen esta precarización en los empleos y también en la calidad de vida de las personas. Si tenemos más gente que llega a un pastel que no crece, pues nos va a tocar de a menos. Eso es algo sencillo de entenderlo de esa manera. En la medida que el pastel va creciendo, estas nuevas personas que señalabas que van incorporándose al mercado laboral, pues también tienen una partecita, una participación. Pero entonces podríamos atribuir las dos. Pero no es sencillo en ninguno de los dos casos. No es una variable única o sencilla decir, cambio el contexto internacional y hago crecer la economía al 10% como por decreto. Son muchos factores que están adentro que tienen que ver y quiero empezar a plantear esta idea con el nivel de capacitación que tenemos los trabajadores en este país. ¿Con el nivel de qué? De capacitación. Aquí es importante señalar que solo 1 de cada 5 mexicanos y mexicanas que están trabajando tienen un estudio superior, o sea, una licenciatura o algo más que una licenciatura. Pero 4 de cada 5, cuando mucho, tienen el bachillerato. Entonces también tenemos como esta pequeña distorsión de decir queremos empleos tecnológicos de alta calidad, queremos ser un hub tecnológico, sin embargo, pues la proporción en términos de la población económicamente activa, pues no es tanta en términos de los profesionistas. Sí. Y bueno, ya que hablas acerca de este tema, a mí me tocó vivirlo directamente en una de estas famosas empresas o de estas cosas de tecnología, donde pues el encargado de todo esto me decía, tenemos que traer gente de India o tenemos que traer gente de Kazajistán o tenemos que traer gente de otros lugares, inclusive de países latinoamericanos, porque los mexicanos no hablan inglés y nosotros necesitamos que hablen inglés. Entonces, ¿de qué te sirve tener empresas de primer nivel, estoy hablando del tema tecnológico, si nuestros empleados no hablan inglés? Pues alguien de otro país va a llegar y te ves, yo sí hablo inglés, entonces pues ya te fregaste, ya no vas a tener el famoso empleo que supuestamente ibas a tener. Bueno, lo que sí sé es que urgen cambios. Bueno, pues a todos estos factores, y entre internos e externos, pues hay que sumar otros más que tienen que ver con lo que está pasando con el empleo. A final de cuentas, pues como bien lo está diciendo Iván, pues es un pastel y pues cuando son 2, pues te toca la mitad. Cuando son 25, pues te toca menos. Y cuando son 100, pues te toca mucho menos. Y cuando son 1000, pues te toca... pues ahora sí que no te toca nada o te tocan las migajas. Aquí tengo otro dato que entre enero del 2018 y marzo, son datos actuales, de 2026, según el INEGI,
casi el 80%, 77% de los trabajadores quedó atrapado en rangos salariales bajos. Dicho de una manera más clara, Jorge, pues la gente en México tiene empleo, siguiendo con esta línea que nos está marcando Iván, pero pues ¿cuánto ganan? 1 o 2 salarios mínimos, ¿no? Así es. Pues sí, ese es uno de los problemas que tenemos en cuanto a los ingresos, y esto pues es un problema de baja productividad del empleo, ¿no? Entonces, en gran medida ocasionado por el trabajo informal, ¿no? Porque el trabajo informal se asocia a empresas que producen poco valor agregado por trabajador. Entonces, esto significa que no tienen, no son intensivas en tecnologías, y lo que hace es que pues la empresa no tenga incentivos para pagarle más a los trabajadores, ¿no? Entonces, si no tiene mayor productividad, entonces un problema fuerte es la capacitación, como lo decía Iván. Pero el problema que tenemos en Jalisco y en otros estados es que si optamos por la educación, por lo regular van a pregrado, a licenciatura, pero algo que tenemos que ver es que la formación técnica también es importante, ¿no? En algunos estudios que hemos hecho aquí, hemos encontrado que las empresas no encuentran a técnicos, no hay técnicos, y tienen que traer de otros estados, de otros países, porque no hay técnicos. No solamente es que no hablan inglés, sino que no tienen la formación técnica, ¿no? Ya no quieren hacer... A lo mejor son muy buenos para el tema, pero operativamente necesito otra cosa. Exactamente. Entonces, no es lo mismo un técnico electricista, un técnico en comunicaciones, que un ingeniero, ¿verdad? No quieren hacer las actividades que deben hacer. Todos queremos ser jefes. Así es, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que hemos encontrado también en la industria. Otro de los asuntos que tienen que ver con estos temas es lo que hemos estado mencionando. O sea, con ingresos de 1 o 2 salarios mínimos, y eso que estamos hablando de algo formal, pues ahora sí que no te alcanza, ¿verdad? Claro, de hecho ese tema de la precarización salarial, digamos, lo que hemos estado observando, por ejemplo, si nosotros vemos los datos de 2014, 2008, antes de 2018, que empezaron a subir el salario mínimo, por ejemplo, más o menos el porcentaje de personas con más de 2 salarios mínimos rondaba arriba del 40%. Actualmente estamos hablando que 17% máximo de la población en México gana más de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Como decía hace rato Iván, pues que al final se está concentrando la gran mayoría de la población ocupada en puestos o trabajos que reciben muy poco salario. Y si a eso le agregamos el incremento en la canasta básica, que por ejemplo la inflación está a 4.6%, pero la canasta alimentaria está subiendo arriba del 8% los precios. Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que gran porcentaje de la población está quedándose con pobreza laboral, es decir, que apenas te está alcanzando para cubrir tus necesidades básicas alimenticias, nada más, con lo que estás recibiendo de ingresos salariales. Bueno, aquí hay otro dato de que la mayor proporción de desocupados se concentra en el grupo entre 25 y 44 años, según el INEGI. Entonces, para colmo de males, pues en la edad productiva, pues no tienes trabajo, pues, ¿no? Sí, desde esta perspectiva yo quiero retomar un poquito este incremento histórico al salario mínimo. Ha sido muy comunicado esta idea de que históricamente tenemos el salario mínimo más alto. Sin embargo, habrá que preguntarnos quiénes son los directamente afectados en ese beneficio. De entrada, al menos la mitad y tal vez una proporción un poco mayor no forma parte del salario mínimo. Es decir, un empleado informal, y pensémoslo desde el autoempleo increíble que existe en México, de abrir la puertita de un supermercado de conveniencia, pues eso no está tasado en salarios mínimos. No te puede decir la persona que te da ese servicio, págame un salario mínimo o una proporción equivalente. Es decir, le das una moneda y se acabó el asunto, ¿no? El otro asunto es cuáles son los empleos formales
que están tasados en salarios mínimos y básicamente son los que menor habilitación requieren. Los que son de producción, los que son de manufactura, puede ser que eso sea el mínimo legal para poder llegar. Sin embargo, los demás empleos no están tasados en veces el salario mínimo. Te puede decir tu empleador, tus salarios son, invento cualquier número, 15,000 pesos al mes, pero eso no tiene que ver con el salario mínimo de tal manera que si sube o baja, tú sigues en la misma cantidad. Sí. Es decir, eso reduce muchísimo este discurso que suena muy bonito de que tenemos un salario mínimo muy alto y el históricamente más alto, pero la proporción de gente que se beneficia es menor. Y yo quiero plantear una problemática. Y si te pago todavía más, va a ser menor. O sea, si el salario mínimo, por ponerles 12, pero yo te doy 13, a mí me conviene más como empresa darte 13 que el salario mínimo. Porque no te voy a subir por ley, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero hay un fenómeno que se está presentando últimamente, a mí me parece muy preocupante. Estamos hablando hace 10 años, la proporción del salario mínimo y el salario promedio de un profesionista era de 4 veces aproximadamente. Es decir, alguien que estudiaba una licenciatura ganaba 4 veces el salario mínimo y entonces el ciudadano entendía el valor de educar. Sí. O sea, ¿por qué estudiar una licenciatura? Porque vas a ganar más. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Pues lo que estamos viendo es que la franja entre el salario mínimo y el salario promedio de un profesionista se está cerrando. Es decir, estamos hablando que una persona promedio en este país con licenciatura más o menos gana 15,000 pesos al mes, pero el salario mínimo está en 8,900, ese diferencial cada vez es más pequeño. Eso podría explicar, solo en alguna parte y no en todo, por qué los jóvenes deciden ya no estudiar. No hay un incentivo de decir, tener una carrera me va a proyectar a tener un salario mucho mayor que una habilitación más pequeña. Eso me parece que ahorita es algo que no mucha gente ha identificado, pero esa brecha se está reduciendo y desafortunadamente en la medida que en estas condiciones siga creciendo el salario mínimo, llegará un punto en que va a emparejar a buena parte de la población y todos estaremos ganando el salario mínimo. Sí, porque me conviene, porque además voy a tener prestaciones y me van a subir cada año, ¿no? Sí. Términos reales, ¿no? En términos formales, pues el que gana un poquito más, pues se friega, ¿no? Sí, y la brecha se va cerrando y hay otros incentivos para seguir estudiando, sin embargo, no son muy visibles. Por ejemplo, a mayor estudios le da acceso a más a empleos de mayor calidad, ¿no? Entonces, le da acceso a esas prestaciones de ley, ¿no? Pero eso el joven no lo va a ver, ¿no? Sí. El joven lo que quiere ver es el dinero. Sí, porque además, desde el punto de vista, digamos, de los nuevos trabajos o lo que de alguna manera puede jalarme a mí para pues, tener nuevos empleos o empleos que está pidiendo la realidad actual, pues no son suficientes. O sea, terminas la licenciatura con título y si quieres hasta algún diplomado, una maestría, ¿y cuánto te ofrezco? Claro, y también hace rato, como mencionabas, la tasa de desempleo juvenil, que al final también pueden algunos que llegan a terminar la licenciatura, pero también no hay muchas oportunidades para insertarse en el mercado laboral, porque al final necesitas experiencia, necesitas ciertas cosas. Entonces, se juntan las dos cosas. Por un lado, el desincentivo, porque se está reduciendo, digamos, los incentivos salariales para estudiar. Y por otro lado también no necesariamente está logrando tener un trabajo aquellos que están saliendo con licenciaturas o con estudios. Y en gran parte es de lo que comentaba anteriormente sobre la falta de la formación técnica, porque de repente no tenemos bien alineados las carreras que estamos ofertando con las necesidades de la industria, ¿no? Entonces creo que también falta esa alineación con el mercado laboral. Sí, son dos mundos como divorciados, ¿no? Y necesitan una alineación, ¿no? Para una mayor inserción. Hay otro factor también que se está discutiendo actualmente, el ir transitando hacia las microcredenciales. Ya cada vez escuchamos el discurso en la SEP, inclusive, de darles microcredenciales a los jóvenes de programación, de inteligencia artificial, de diferentes herramientas técnicas. Esto puede ser un problema si responsablemente no lo abordamos.
porque pudiera ser que exista un grupo de jóvenes que opte por la microcredencialización en sustitución del estudio superior como una licenciatura, y lo que va a pasar en el mercado laboral es que el empleador te va a tomar con bachillerato, aunque sepas hacer muchas cosas, ¿no? Sí, aunque tengas, en Estados Unidos ocurre mucho eso, ¿no? Que son como mini cursos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y entonces habrá que ser muy cautelosos en cómo damos gestión a esos microcursos para que no sustituyan a la educación superior, que sirvan como complemento, pero no como una sustitución, porque vamos a profesionalizar la precarización laboral. Sí, y esto, a final de cuentas, y en algún momento dado hay que platicarlo. El ejemplo que pusiste del pastel me parece el adecuado, pero el problema en esencia tiene que ver con con el crecimiento del país, o sea, el pastel. Si el país no crece, pues no hay pastel, así de sencillo. O sea, no voy a tener un pastel para repartir. Y si a ese pastel le sumo, pues, beneficios para que, pues, ni estudies ni trabajes y puedas tener una beca o puedas tener dinero, pues, que a final de cuentas todos pagamos, pues ahora sí que la cosa se pone peor. Lo que sí sé es que urgen cambios. Bueno, ahora sí que para recapitular algunas de las situaciones que hemos estado comentando sobre la caída del empleo o el empleo pues con bajos salarios o que los nuevos empleos pues no van a ofrecer gran maravilla, Jorge, pues tú nos preparaste estos datos y me gustaría que los platicaras, ¿no? Sí, bueno, sobre la caída del empleo, como les comentaba, no creo que sea algo considerable o algo significativo. Más bien lo que yo pretendía platicarles era que la calidad de los trabajadores, de los trabajos, lo que importa es la calidad de los trabajos que se generan, ¿no? Y en gran medida esto, por un lado está lo que nos comentaba Iván sobre los factores externos al país, pero también tenemos un marco institucional que incentiva a la informalidad y entonces nos motiva a tener trabajos precarios. Por un lado, es costoso estar en el empleo formal y por otro lado, pues ser informal, pues de todos modos tenemos acceso a servicios de salud, por ejemplo, más precarios que los del Seguro Social, pero tenemos entonces de alguna manera se incentivan la informalización, ¿verdad? La informalidad del trabajo. Y entonces creo que el problema que tenemos es un problema estructural. Como bien decíamos, si crecemos el pastel, pero el marco institucional pues nos va a decir cómo lo repartimos, ¿no? Entonces sería como el molde que va a partir el pastel, y entonces esto es lo que está afectando en gran medida la precarización del trabajo. Bueno, según estos estudios que nos mandaste, la tasa de informalidad laboral es casi del 55%. Exactamente. Más de la mitad de los trabajadores. ¿Esto a nivel nacional, Jalisco? Esto es a nivel nacional, ¿no? En Jalisco estamos tasas parecidas, ¿verdad? Sí. Entonces, lo peor es que va creciendo, ¿no? Así es. Sí. El otro tema, pues ya lo habíamos comentado, de que pues casi el 77% gana 2 salarios mínimos. Y esto que nos mandaste, que decía 39, bueno, prácticamente el 40% en condiciones críticas. ¿A qué te refieres? Las condiciones críticas se refiere a que ganan o menos de un salario mínimo, no trabajan las horas apropiadas o ambas, ¿no? Entonces, eso son las condiciones pues de lo más precario posible, ¿no? O sea, 40%. 40%, ajá, exactamente, que están de la población que está trabajando con menos de un salario mínimo o trabajando o más horas de por ley, sí. ¿verdad?
Bueno, y aquí nos mandaste esto que es la población ocupada por posiciones. Por posición, exacto. Exacto. Algo que yo quería señalar es que la población ocupada en sectores productivos como la manufactura o construcción cayó, mientras que otros sectores como el comercio, que son de menor productividad, que generan menor valor agregado, van creciendo. Entonces, también la economía estamos viendo que en Jalisco, principalmente en Jalisco, que se está yendo a sectores terciarios, el mercado laboral, ¿no? Entonces, a sectores menos productivos, y entonces lo que necesitamos es una alineación de la oferta de trabajadores a lo que necesitan las empresas que están llegando de tecnológicas, de manufactura especializada. Sí. ¿Sí? Yo quiero agregar esta idea de cómo sabemos o cómo entendemos que es un empleo de buena calidad. ¿Qué parámetros deberíamos de considerar para decir esta precarización o no en términos de estas condiciones laborales? Yo empecé a estudiar este tema desde 2012 y desde esa fecha hasta el día de hoy he visto la evolución de la calidad del empleo en este país. Yo tomé como primera referencia, y es muy interesante esta historia, a la Ley Federal del Trabajo. Yo partía de la idea de todo lo que nos garantiza la ley es el piso mínimo sobre el cual deberíamos de partir para entender el empleo de este país. Después de varios años de estar estudiando este tema y tratar de dimensionar esa calidad, me di cuenta que es el techo máximo al que solo unos cuantos pueden aspirar en este país. Y hablamos de tener derecho a una jubilación, acceso a salud por parte de tu empleo, las prestaciones en términos de cuidados paternos o maternos, pensiones, temas de préstamos, todo lo que la propia ley señala, pareciera ser que en la realidad suena como la aspiración y no como la garantía base que deberíamos de tener. Sí, o sea, es el sueño guajiro, pero no es la realidad. Y entonces estamos hablando de esta componente de institucionalidad. Bueno, no podríamos echar la culpa a las leyes, porque las leyes, si tuviéramos las condiciones que nos garantiza el empleo, estaríamos platicando de las ventajas del gran empleo en México, ¿no? Sí, estaríamos en Suiza. Estaríamos platicando otras realidades que no son las presentes. Pero pareciera ser que ya en la práctica nos estamos olvidando mucho del elemento legal de nuestro derecho humano al trabajo y las condiciones básicas sobre las que tenemos que hacer. Sí, o sea, sí existe, vamos a decir, el marco legal, sí existe la protección, pero también existe la otra parte de decir, pues yo no te lo puedo ofrecer, ¿no? Y entonces ahí es donde tendríamos que prestar atención en cómo alineamos esta búsqueda a conseguir ese empleo decente, ese empleo de buena calidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Desafortunadamente, el mayor énfasis que hemos tenido es hacia el salario. Entonces yo soy, como investigador, pugnando por la idea de ir más allá del salario, decir un buen o mal salario como sinónimo de un buen o mal empleo, sino empezar a considerar otras cosas que involucran la calidad de vida de las personas. Sí, por ejemplo, desde el punto de vista, por llamarlo, es un trabajo que me genera tantas horas, pero me da tantas horas libres, ¿no? Es parte un poco de lo que mencionaba de la tasa de condiciones críticas de ocupación. Al final, el salario es uno de los factores importantes, pero también el poder tener una jornada laboral adecuada en la que no exceda, por ejemplo, por ahorita las 48 horas, pero uno de los factores que sí han estado, por ejemplo, trabajándose en cuestiones de calidad en el empleo, si bien es el salario, también es lo de las jornadas laborales, que se espera que se reduzca a 40 horas la jornada laboral, pero, por ejemplo, se está dejando totalmente de lado dentro de las políticas, considero, el tema de la informalidad, que estamos hablando de más de un 50% de la población ocupada. Entonces, se está atacando a ciertos factores de calidad en el empleo para el sector formal, pero no se está realmente velando por el tema de la informalidad, ¿no? Como cómo podemos lograr que la informalidad se reduzca, que eso ayudaría también a elevar los temas de productividad y probablemente también podría generar mayor crecimiento, ¿no? Entonces creo que ahí podría ser un círculo virtuoso si se lograra, digamos, tener políticas que redujeran la informalidad y dieran, digamos, oportunidades de empleos con mayor calidad. Sí, por ejemplo, lo que estabas comentando de la ley federal. Se ha aumentado el número de vacaciones, por decir algo,
¿no? Legalmente hablando. Pero cuando las empresas en Jalisco y en México casi todas son familiares, pues está cañón, ¿no? Cumplirlo, ¿no? Inclusive el nivel de precariedad nos hace pensar que el discurso y la atención política a este problema está en cosas demasiado elementales. Se promulgó hace no mucho tiempo esta denominada ley silla. ¿Cuál será el nivel de precarización laboral que te tiene que garantizar una silla como una mejora en tus propias condiciones laborales? Es decir, es una cosa tan elemental que todos daríamos por hecho que en tu empleo te puedes sentar en algún punto. Entonces, si eso ya lo llevamos a legislarlo, es porque verdaderamente el grado de precariedad es muy alto y realmente no ha sido focalizado. Y no estoy hablando en estos últimos meses, sino históricamente a lo largo de este México moderno, podríamos decir. Sí, de este estudio que tú has hecho del 2012 para acá, pues estamos, ¿qué? Pues lo que hemos demostrado son varias cosas. Uno, la educación superior, como señalabas, Jorge, sí te genera un efecto en calidad del empleo, tal vez no visiblemente en los salarios porque están precarizados. Sin embargo, en términos de estabilidad, de prestaciones y capacidad de planeación a largo plazo, sigue siendo válido el día de hoy estudiar una educación superior. El otro asunto que hemos encontrado es, nos imaginamos todos generosamente que tu vida laboral es una especie de campana de Gauss, que mientras eres joven, adquieres experiencia, experimentas, vas aprendiendo, llega un punto de tu vida que llegas al pináculo, donde ya tienes buenas condiciones laborales y bajas el ritmo entre más grande eres. Pues lo que yo me di cuenta es que esa curva está más bien como una línea horizontal, donde personas que no tienen educación superior prácticamente no mejoran su condición a lo largo de la vida. Y eso es terriblemente preocupante. Las personas con educación superior sí mejoran, pero no en esta idea generosa que dije de una campana de Gauss, sino que es algo un poco más modesto. Sí, ese sueño guajiro también de, bueno, entré al trabajo a los 23, a los 33 ya soy subgerente, a los 43 ya soy gerente, a los 53 ya soy director, a los 63 ya me jubilé. O sea, ese sueño ya no existe. Eso suena muy bonito en las narrativas y a veces nos gusta exaltar el caso de éxito que tal vez sí cumplió esta Sí, en algún momento dado alguien lo logró. Pero no podemos hablar que es algo estructural. Bueno, como pueden ver, la situación está complicada, en Jalisco también, así que urgen cambios. Bueno, en el caso específico de Jalisco, estos son datos actuales, me refiero a datos del 2026, pues estamos hablando de una informalidad de casi el 47%, es un poco menor a nivel nacional, pero pues también prácticamente estamos hablando de la mitad. Y si bien Jalisco sigue siendo uno de los principales generadores de empleo en México, ya no lidera como antes, cayó en posiciones nacionales y hay, desde luego, hay un impacto en todo esto. Sobre todo porque nos prometieron que con el año del Mundial y no sé cuánta cosa íbamos a estar de maravilla, pero por lo menos estamos hablando de una desaceleración. Nada más para que lo tomen en cuenta, en enero hubo pérdida de empleos, que normalmente se le llama un ajuste estacional cada enero, pero la recuperación en febrero y en marzo pues fue mucho menor a la esperada y también el ritmo es mucho menor que en años anteriores. Ya lo decía en la introducción, se generan muy pocos empleos comparando este 2026 con el 2025. Nos dijeron, por ejemplo, que con el Mundial íbamos a tener muchos empleos y yo no veo claro, ¿ustedes sí ven? Se supone que el crecimiento económico, por la derrama ya sea de empleos directos e indirectos, sí va a llegar a tener cierto efecto. Es decir, por ejemplo, todos los temas de infraestructura que se han hecho, las modificaciones, pues ha generado ciertos empleos, digamos, por el tema del Mundial, ¿no? Que eso quiere decir que si no estaríamos en una situación de mucho menor crecimiento del que tenemos, o sea, se dice que como un 0.4% más o menos de crecimiento fue por la derrama, ya sea directa o indirecta del Mundial. Entonces, bueno, se supone que sí hay algo de efecto, es decir, probablemente estaríamos con menos empleos
si la situación hubiera estado. Aquí habría que plantear algunos elementos interesantes. El hecho de que hubo una inversión extraordinaria en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Jalisco por este tema del Mundial, pues planteó que otros estados perdieron parte de esa inversión. Eso habrá que matizarlo también muy bien, porque México no solo son 3 ciudades, tres estados, sino que este mismo pastel quitamos rebanadas para repartirlas únicamente a estos 3 estados para esa inversión particular. El otro asunto es, si con 4 partidos del Mundial asumimos que eso nos va a generar crecimiento económico como nunca en la historia, creo que pesa muchísimo más la incertidumbre del TEMEC que lo que se puede invertir en lo que puede ser un mes, que pudiera ser mucho empleo temporal, pero también consideremos lo siguiente, la poca inclusión de muchos de los servicios en los servicios financieros formales. Es decir, va a llegar mucho extranjero acostumbrado a pagar con tarjeta y tal vez no estamos preparados para que esa economía informal te muestre una terminal para que tú puedas pagar. Y desde lo más elemental como un taxi, por ejemplo, que no te pueden recibir una tarjeta, hacia otro tipo de servicios que si bien pueden ser muy atractivos para los extranjeros, en la práctica tal vez no son tan redituables porque no van a existir las condiciones para ello. Y no solamente es en el caso específico del Mundial, sino que desde el punto de vista de pues, las expectativas, pues habría que tomar en cuenta otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la violencia. O sea, ¿cómo puedo generar empleos formales en Jalisco con tanta violencia? Número 1, ¿no? O sea, ¿quién se atreve a hacer esto? Me refiero a nuevos inversionistas, ¿no? Con nuevos empleos. ¿Qué tanto influye eso? Podríamos señalar, y digamos es un tema altamente complejo y creo que no del todo dimensionado, el tema del cobro de piso. Desafortunadamente, por temas de inseguridad, llegamos a un punto hasta que inclusive la informalidad también es sujeta del cobro de piso. No podemos dimensionar cuántas mermas existen en la propia productividad, ya sea alta o baja por el sector, pero eso también resta al incentivo económico. Y no estamos hablando únicamente de esta gran transnacional que sí se va a venir a generarnos 1 millón de empleos, sino también estamos hablando de personas que en el día a día sufren este tipo de extorsiones, que bien a bien no sabemos exactamente cuál es el daño que generan. Sí, pero es una afectación. Pero lo que sí es un dato contundente es que se están cerrando empleos, se están cerrando tiendas, se están cerrando papelerías, se están cerrando peluquerías, se están cerrando estas fuentes de empleo formales, ¿no? Y muchas entre formales e informales, ¿no? Por el tema de la inseguridad, ¿no? Y ya no digamos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con, pues lo han dicho las cámaras, hablando específicamente de Jalisco, las cámaras productivas, pues lo que sucede en nuestras carreteras, ¿no? Aparte del mal estado, aparte de la inseguridad, pues lo que decías, ¿no? Los cobros de piso y una serie de cosas, ¿no? Que además generan este tipo de incertidumbres, ¿no? Es que al tema de la seguridad también se suma, por ejemplo, temas de institucionalidad y marcos jurídicos que al final también han hecho que muchas inversiones en México estén empezando a caer. O sea, cuando no hay certeza en el marco jurídico, cuando no hay seguridad también por temas de protección para las familias, para las empresas, para todos los que están haciendo micronegocios y también los grandes negocios, pues todo eso desincentiva la inversión y este es un efecto de que al disminuir la inversión, pues obviamente hay menos trabajo, menos empleos, menos ingreso y la economía tiende a también desacelerarse en ese sentido, ¿no? Entonces creo que dar como ese marco jurídico y también buscar maneras de generar mayor seguridad en el país es esencial para retomar, digamos, la senda de crecimiento del país. Es un poco lo que decías del sistema, ¿no? A final de cuentas, ¿no? O sea, el mismo sistema no está generando, empezando por mejor pastel, ¿no? O sea, no hay crecimiento y por lo tanto, si no hay crecimiento y hay más gasto, pues de todos modos, ahora sí que la tormenta perfecta, ¿no? Podría existir también otro factor que podríamos considerar en términos de cuánto cuesta el empleo formal en este país. No nos deberíamos de ir con la finta que un empleado formal te cuesta 8,900 pesos al mes,
porque además le tienes que pagar el IMSS, le tienes que pagar el Infonavit, y en realidad el costo de un trabajador cada vez es más alto. Es decir, si un empleo en México, y habrá que considerar que no todas son transnacionales, hay muchas pymes, y muchas de estas pymes son de subsistencia, no se pueden dar el lujo de contratar a más personas porque cada vez sale más caro. Parte de la explicación podría ser, como me sale más caro el empleo formal, prescindo de algún trabajador, y ese trabajador es el que explica que se fue a la informalidad. Sí, sí. Entonces, sí, y que muchas empresas son familiares, ¿no? Que decíamos, o sea, decir, bueno, y volviendo otra vez a la misma idea de que la ley pues está a todo dar, sí, pero pues, ¿cómo le hago, no? O sea, yo empleador no te puedo pagar lo que me están pidiendo, ¿no? Si a esto le sumas que el impuesto de la nómina, que el impuesto del no sé qué, que el impuesto del no sé cuánta cosa, pues dices, que era lo que estabas diciendo, ¿no? Que el marco jurídico no me lo permite, ¿no? O sea, el sistema no te permite que tengas que el empleador tenga ese soporte. Más bien te estoy, ahora sí que prácticamente extorsionando, ¿no? Y a mí me gustaría agregar que eso no solamente afecta al trabajador, sino que genera también trampas intergeneracionales de pobreza, ¿no? Porque, por ejemplo, un trabajador informal que no tiene acceso a la seguridad social enferma, ¿dónde se va a atender? Entonces, deja de trabajar. Los hijos que estaban estudiando, que podrían haber acumulado conocimiento y encontrado un trabajo formal, no lo tiene. No tiene que salir de la escuela para ir a trabajar, ¿no? Entonces, esto hace que no trabaje, que no estudie, y se empiezan a generar trampas intergeneracionales de pobreza, ¿no? Entonces, o que se dedique a otras cosas, ¿no? Exactamente. O que se vaya a la delincuencia organizada, sí, también. Para ser más claros, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué cambios necesitamos? Creo que ahorita que tocaba el tema, por ejemplo, del porcentaje que implica realmente, digamos, el costo laboral para una empresa, digamos, cerca del 65% es nada más el salario y todas las prestaciones adicionales es el resto que es un costo para las empresas. Entonces, el hacer tan costoso quizá este trabajo formal es algo de lo que perjudica para que se promueva justo la formalidad. Entonces, entre más costoso sea formalizar un empleo, pues la opción va a ser irnos a la informalidad. Entonces, creo que una de las cosas que se podría hacer justo para mejorar, digamos, y para incentivar la formalidad es reducir un poco estos costos laborales, ¿no? Creo que podría apoyar sobre todo a las pequeñas empresas que muchas veces no tienen más que dejar de contratar o contratarlos de vía informal. Sí, porque bueno, no solamente quizás la palabra crisis no llegue a ese nivel, pero sí estamos rumbo a. Aquí es importante también entender el papel que juega el empleo en la vida y en la calidad de vida de las personas. Me parece que no hay suficiente, digamos, análisis o introspección del ciudadano a tratar de entender que lo que financia tu calidad de vida básicamente es tu empleo. No son las inversiones, las propiedades, los capitales, porque la gran mayoría de las personas no las tiene. Entonces, es el empleo lo que financia tu calidad de vida hoy y en tu futuro. Entonces, en la medida que las personas sean conscientes y empecemos a romper esta idea de que son sinónimos generar empleos buenos empleos, empleos decentes, empleos de calidad, empleos que rindan, e inventamos un montón de términos que son ambiguos al final de cuentas, porque bien a bien no sabemos qué son, podríamos empezar por hacer consciente a las personas que en la búsqueda de un buen empleo vas a mejorar tu calidad de vida. Y desde ahí puede haber un cambio significativo y no conformarnos con la idea de la formalidad es del 50%, 45% en realidad para el 2026, y como si ser formal automáticamente resolviera muchos problemas de la vida, y yo tengo muchas dudas que solo el hecho de ser formal te da condiciones para una buena calidad de vida. Sí, sí, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se podría hacer? Sí es cierto, pero también tenemos que concientizar que las prestaciones laborales no solamente mejoran la calidad de vida del trabajador, sino condiciona también
las trayectorias laborales de su descendencia, ¿no? de su familia. Entonces, sí considero que la formalización da un mayor acceso a empleos de calidad, con prestaciones laborales, y disminuir estos costos que comentaba es a través de simplificaciones regulatorias, y creo que un punto importante es la desvinculización, o desvincular más bien, la seguridad social del trabajo, que el acceso a la seguridad social no dependa de si estás trabajando o no. Ese es... Sí, porque a final de cuentas muchos de estos trabajadores van a tener que pues hasta pagar para poder tener ahora sí que una seguridad social después, o para poder pagar pues sus pensiones o sus retiros, y esto pues ya ahora sí que termina de complicar toda esta situación. Bueno, como pueden ver, es un tema que requiere de cambios urgentes. A nuestros invitados, muchas gracias. Al equipo de producción y de información, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.